Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Siguiente preparación para uso interno, muy valiosa, la más común de todas, que es la infusión o tisana, para lo cual pondré una cucharada sopera de planta seca, o sea, de flor, ya estamos hablando de flores, a partir de ahora es flor, salvo que se especifique lo contrario, de flor seca, muy bien desmenuzada, muy deshecha, para que me ocupe el menos espacio posible. Una cucharada sopera por cada 300 mililitros de agua hirviendo. Procedimiento: escaldo con el agua hirviendo la planta que he puesto, la cucharada de planta que he puesto en el recipiente, y lo dejo reposar entre 5 y 9 minutos. Una vez que ha reposado, puedo tomar de esta infusión 2, 3 y hasta 4 veces al día, una tacita. Si es para un tratamiento, entonces conviene preparar 1 litro, no vamos a hacer cada vez una. Se puede, pero para un día se puede hacer preparación para tomar en infusión, en este caso. Hay ¿1 litro por día, no? 1 litro por día sería lo ideal. Y tomarlo en tacitas a lo largo del día, a sorbos. Para algunas dolencias crónicas o agudas puedo utilizar el cocimiento, que ya implica que tiene que estar un tiempo hirviendo la flor en el agua. Si nos fijamos en el anterior, cuando estaba hirviendo el agua, escaldaba la planta, por tanto ya deja de estar en fuente de calor. En este caso lo vamos a dejar hirviendo 3 minutos y reposar otros 9 minutos más. Y pondremos un puñado de planta por cada litro de agua. ¿Cuál es la diferencia de aplicación? Hombre, pues si quiero corregir un problema digestivo normal, utilizo la infusión. Si es para cosas no especialmente crónicas o agudas, la infusión es el procedimiento de los más elementales, pero quiero tratar un cáncer, combinado uso externo con uso interno. Mejor ese cocimiento suave. Siempre con la tapa puesta en el recipiente, importantísimo, porque si no, en el proceso de ebullición del cocimiento vamos a perder buena parte de los principios activos de la planta. Por tanto, tiene que estar tapado para que lo que evapore vuelva a caer de nuevo al líquido. Bien, la preparación por excelencia a nivel terapéutico, la tintura. Y la tintura, una tintura buena de caléndula, la vamos a preparar, poniendo 230 gramos de la flor seca bien desmenuzada, y 770 mililitros de alcohol de 50 grados, dejando reposar 9 días, dejando macerar, más que reposar, macerar, eso es como se llama, 9 días. Transcurridos los cuales, mínimo 9 días, puedo dejarlo más, no pasa nada. Lo filtro bien, lo cuelo bien, con papel de filtro,
y lo envaso y se toma en dosis. Perdona, ¿puedes repetir 9 días? 9 días de maceración en el alcohol, de 50. Si utilizamos de mayor graduación, mejor que mejor. Lo que pasa es que a mayor graduación más coste. Pero que puede utilizar uno de 60, uno de 70, nunca más de 70, eso sí. Y acortaré el tiempo también de maceración. A mayor graduación, menos tiempo. ¿Y para conservarla en un lugar fresco? En un lugar normal, en una vitrina, en una estantería, en un armarito, normal. No requiere ningún tipo de conservación especial. A partir de cierta graduación alcohólica no hay posibilidad de corrupción. Ninguna. Es decir, una tintura estrictamente podría durar años y años y años y años sin estropearse. El único problema es que no esté bien cerrada, se vaya evaporando el alcohol. Entonces llega un momento en que la graduación alcohólica sea muy pequeña y ahí sí se podría deteriorar. Pero si está bien, no hay ningún... ¿Una maceración a 70 grados? ¿Qué tipo de maceración? Tiempo. En 70 grados. 5 días es suficiente. Y luego, cuando dices que es mínimo 5 días o 9 días, luego se filtra y luego esa tintura ya queda por años. Entonces no importa que macere por un año. No pasaría nada, hay un momento en el cual, pero muy prontito, vamos a decir a los 27 días, a los 36 días, normalmente se satura y ya el alcohol no extrae nada. Exacto. Ahí el riesgo que corremos es que si hay evaporación alcohólica, puede haber un momento en que el alcohol quede por debajo de la superficie de la planta. Y ahí sí, en el momento que está la planta por encima del alcohol, sí que se puede corromper porque genera moho. Y en el momento que hay moho, ya tenemos que tirar toda la preparación. Por tanto, no es conveniente, sobre todo en el caso de caléndula, en otras no tendríamos ningún problema. Pero en caso de caléndula sí, porque hemos dicho que es muy rica en mucílagos. Esa sustancia mucilaginosa tiende en un momento determinado a flotar y a cubrir él. Si no está bien cubierta por el alcohol, eso se nos estropea. Por lo cual se recomienda que en ese tiempo de maceración, si se prolonga incluso a partir de los 9 días, en muchas plantas como en caléndula, cada día conviene dinamizarla, moverla un poco, para que no corramos ese riesgo de que nos quede la planta por encima del alcohol y se nos estropee. Si lo movemos todos los días, volvemos a recubrirla de alcohol y volvemos a... Además que facilitamos la extracción del diluyente. De esta tintura tomaremos de 9 a 18 gotas de 2 a 4 veces al día, principalmente en ayunas. Digo principalmente porque si es con un objetivo digestivo, estomacal, y a veces, dependiendo, hepático, es conveniente tomarlo inmediatamente después de las comidas. Pero solamente en esos casos, en todos los demás en ayunas, por tanto, antes o separado de... Entonces, perdón, que así un poquito rápido. ¿Cuánto hay que tomar? ¿En qué dosis? 9 a 18 gotas. 9 a 18 gotas. Insisto en lo de antes, si es una cosa digestiva con 9 gotas 3-4 veces al día es de sobra, pero si quiero tratar una hepatitis o una congestión buena hepática, subiré a 18 gotas e incluso lo tomaré hasta 4 veces al día, siempre diluido en un poco de agua, de zumo o de infusión. Todavía podríamos hacer una preparación, entre comillas, medicamentosa o terapéutica, pero a la vez lúdica e interesante. Vino de caléndula. Las primeras bebidas así importantes, mucho antes de que se hubiese destilado el alcohol. No olvidemos que el alcohol, aunque parece que Avicena lo había destilado bastante antes, las referencias que tenemos es que aquí en España el primer alquimista, el primero que utilizó el alambique para destilar alcohol fue Arnaldo de Vilanova, y estamos hablando del siglo XIV-XV, XIV creo que es exactamente, valenciano él y alquimista. Fue el primero que extrajo el agua de fuego, que se llamó luego aguardiente. Por tanto, antes de ese tiempo no se disponía de alcohol para hacer maceraciones tipo tinturas. ¿Qué hacían? Utilizaban el vino, que sí que se conoce muchos siglos antes, desde los griegos y antes en otras culturas. No, principalmente la cultura mediterránea. Bien, entonces un vino interesante
es el de caléndula, un enolito se llaman. Y lo vamos a preparar poniendo 70 gramos de flor seca desmenuzada por cada litro de vino blanco de buena calidad. Es decir, no químico, que no tenga ningún tipo de aditivo ni añadidos. Nos vale cualquier tipo de buen vino blanco, de Rioja, de Rueda, aunque son muy estimados los vinos medicinales hechos con vinos generosos, que son los vinos del sur de la península. Los Montilla, los Moriles, los Finos, los Manzanillas, porque tienen ya un toque especial, un poco a sherry, un poquitín, y entonces sale mejor vino, más agradable para tomar en las maceraciones. Sí, los vinos del sur, de Andalucía, básicamente. Pero que no me tengo por qué ir a buscar una cosa especial. Si tengo un vino de Rueda bueno, pues cojo un vino de Rueda. Lo que sí, nunca en vino dulce, nunca. Siempre vinos secos. Lo dejo macerar 9 días, la planta dentro del vino. ¿Cuántos días? 9 días. Lo filtro bien transcurrido este tiempo y se toma a razón de 3 copitas al día, antes de las comidas. En este caso se debe conservar y tomar frío, como todos los vinos blancos. No hay excepción al respecto. Y tiene carácter digestivo, estomacal, tónico, hepático. Y posiblemente es una forma de ingesta que es más fácil para personas de cierta edad que están acostumbradas a tomar su vinito antes de comer, su aperitivo. Y por eso surgen los vinos medicinales, además de que era la única forma con contenido alcohólico que permitía una mejor dilución de las plantas. Allí así se inició el proceso de... Luego vinieron el aguardiente, luego vinieron los licores medicinales y los jarabes medicinales. Y dijiste que esto la tintura o el vino se toma antes de las comidas, pero en unos casos, ¿en qué casos era que se tomaba después de las comidas? Los vinos blancos, primordialmente, como todo vino blanco, antes de la comida, porque tiene un carácter aperitivo. Pero en cambio, es mucho más digestivo el vino tinto y, por tanto, en los casos de vinos medicinales tintos, es mejor tomarlo durante la comida o después de la comida, para facilitar ese proceso. Y en el caso de tintura con la caléndula, ¿en qué casos dijiste que había que tomarlo? Siempre en ayunas las tinturas, salvo las digestivas. Sí, pero hiciste unas excepciones para la caléndula. Dijiste que en algunas afecciones había que tomarla en la tintura después de... En las estomacales o digestivas, todas las demás en ayunas. Por tanto, antes, siempre. Antes de la comida, si no hemos tomado un aperitivo sólido, estamos en ayunas. Se supone que ha pasado un tiempo desde la anterior comida y, por tanto, no hay... El tema es que no se mezcle con la digestión, porque eso supondría una pérdida y un esfuerzo demasiado grande por parte del hígado y que se aprovechan mucho menos sustancias, porque en toda esa metabolización se pierde mucho de lo que tomamos. Por tanto, separado de las comidas. Ese es el sentido de tomarlo en ayunas, realmente, para mayor eficacia. Esto cerraría un poco el capítulo de uso interno. Ahora, el de uso externo no es menos importante ni menos valioso. El más elemental, cocimiento concentrado, para lo cual pongo el doble de cantidad, es decir, 2 puñados de flor. Aquí puedo utilizar la hoja también seca, desmenuzada, por cada litro de agua que dejaré hervir durante 7 a 9 minutos.
Este agua de cocimiento se puede utilizar en todas las formas, digamos, por pasos. La forma más elemental para lavados de heridas, de llagas, de escaras o cualquier otro tipo de afección externa dérmica. Para lavados internos, irrigaciones, lavativas en su caso. Para los lavados oculares, es decir, lavado a nivel dependiendo de primer uso del cocimiento. Segundo uso, baños. Hemos dicho que es bueno para los hongos de los pies. Pues yo hago un cocimiento, un par de litros, lo pongo en un barreñito y sumerjo los pies hasta el tobillo en el agua de ese cocimiento. Que no es en los pies, que de pronto es un sarpullido que tengo en todo el brazo. Si no puedo hacer un baño local de inmersión de esa parte, un baño general. En inflamaciones bucales lo utilizaré ese agua de cocimiento en enjuagues. Por tanto, lavado, baño. La siguiente preparación a partir del cocimiento sería la compresa. Es un sitio muy localizado, quiero tratarlo y claro, no me da respuesta buena cualquier otro tipo de uso. Pues la compresa, que supone empapar un paño, una gasa bien limpia, escurrirla y colocarla sobre la zona afectada. Debe actuar no menos de 7-9 minutos y sería bueno que estuviese, pero claro, el inconveniente de la compresa es que se va enfriando y hay un momento en que su actuación es menor conforme se enfría. Esto nos da pie a la siguiente aplicación, que sería en cataplasma, ya la he definido. Un paño, papilla, por tanto aquí no se filtra el cocimiento. Podemos utilizar el agua, la mayor parte del agua para un baño local, para enjuagues o lo que sea. Dejo un poquito de agua y con todo el resto de la planta, del cocimiento, lo que hago es reducirlo a papilla con batidora y espesarlo lo suficiente para que pueda aplicarlo, como si fuese una arcilla, sobre una tela y cubrirlo con otra. Porque el objetivo de la cataplasma es que actúe al menos 15-20 minutos. Y cuanto más tiempo esté, mejor. Por eso, paño debajo y paño arriba. Que todavía me tengo que mover, pues lo envuelvo de tal forma que quede bien fijo en la zona que la aplico. Me señalo el brazo, pero puede ser cualquier zona del cuerpo. Sí. ¿Se enfría? ¿Le puedes aplicar, por ejemplo, algo con calor? Bien, entonces, ¿qué pasa? La cataplasma también se enfría. Inicialmente no, tardará unos minutos, pero ¿qué tiene de ventaja? Que yo puedo separar la cataplasma, ponerla al vapor y la vuelvo a calentar y la vuelvo a poner. O, si está suficientemente sólida, una plancha, aplicación de calor, o bien a través del vapor, si es plancha de vapor, o bien directamente del calor de la plancha, sobre la cataplasma. Y por supuesto teniendo cuidado de no hacerlo directamente, o por lo menos con mucho cuidado, de no producir quemaduras encima. O sea, que el calor ayuda a que penetre. Siempre facilita porque dilata los poros. ¿Y cuánto tiempo se pone la cataplasma? ¿Media hora? Pues mínimo 20 minutos, pero si se puede dejar una hora, mejor que mejor. Y en algunos casos, si se pudiera dejar durante toda la noche, extraordinario. Digo toda la noche porque durante el día ir con una cataplasma puesta en cualquier sitio es incómodo. Sí. ¿Mancha por la hoja? No. Un poquito, pero la flor tiene un poco de carácter tintoreo. Sí, ¿no? Sí, se nota cuando cogemos las hojas. Incluso puede teñir hasta en oscuro, en pardo oscuro. Cuando estamos cortando el látex ese se oxida y se pone oscuro. ¿Y no se utiliza para pintura la flor? No tiene suficiente contundencia. Es decir, pues se podría teñir, pero sería un tinte que se iría rápidamente en el primer lavado, tanto si es a nivel de tinte de cabello como en ropa, vamos. Hay otras plantas más tintoreas. Esa podría acompañar a otras plantas que tiñen en amarillo perfectamente o en naranja, dándole mayor. Bien, la preparación que va a dar lugar al uso más extendido es el aceite de caléndula. Para uso externo, seguimos hablando. Un buen aceite de caléndula,
Os voy a dar otras alternativas, pero el mejor aceite de caléndula se hace rellenando hasta casi 3/4 partes un tarro de boca ancha, con la planta, la flor fresca recién recogida, a pleno sol. Esto son cosas casi elementales, perdón, pero cuando digo a pleno sol no tiene que ser a las 2 de la tarde en el mes de julio, porque nos arriesgamos a cosas como insolaciones y cosas así, no. Pero toda flor debe ser recogida al sol porque es su empatía mayor. Entonces es del que reciben la energía alquímica que hace que esa parte de la planta rompa con todos los demás criterios de la planta. Es decir, que no tenga nada que ver con todo lo demás de donde ha salido. Eso es un acto alquímico que se debe fundamentalmente al sol, no digo únicamente, pero fundamentalmente, y a la alquimia de su composición. Bien, entonces esa empatía me dice, si he de recoger flores, que sea a pleno sol, pero puede ser a las 11 de la mañana o a las 12, que todavía está fresquito. La recojo e inmediatamente, lo antes posible, la pongo en un tarro de cristal, boca ancha, 3/4 partes, y relleno con aceite de oliva virgen hasta el gollete, es decir, hasta la parte superior donde empieza a disminuir el tarro. Dejando siempre no menos de 1,5 centímetros de aire entre la superficie del aceite y la tapa. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. Porque una vez hecho esto y bien cerrado, lo vamos a poner 45 días al sol y al sereno. ¿Eso qué significa? Que si he recogido la flor en la época adecuada, que es junio, más o menos, mayo, junio, y lo pongo 45 días al sol, durante el mes de julio puede calentar suficientemente fuerte el sol, no va a superar nunca los 40 y tantos grados, como mucho, mucho, pero en el interior del recipiente eso sube, se concentra más. Como el aceite reacciona más rápidamente al sol que las aguas, puede calentarse demasiado, aumenta el volumen, pero sobre todo el calor que recibe dentro puede dilatar la tapa y derramarse. Y podría, si está muy bien cerrado, incluso estallar el tarro. Por tanto, siempre dejamos eso, 1,5 centímetros mínimo de aire para que no ocurra eso, aunque se caliente. Nunca el calor dentro del recipiente va a superar los 50 grados. Por tanto, no va a hervir el aceite en ningún caso. Si hubiese posibilidad, no habría que suprimirla, vamos. O sea, tendríamos que hacer algo, taparlo, hacer algo. Sí. El aceite de oliva pierde propiedades con la luz. Entonces habría que cubrirlo. Los recipientes puestos al sol, como no se van a cambiar en esos 45 días, por eso digo al sol y al sereno, es decir, los pongo en un alféizar de ventana donde dé el sol, o en mi jardín, sobre el pretil del pozo, donde me parezca que le dé bien el sol, y lo dejo ahí 45 días. Entonces es bueno, como esa reacción al sol se produce, que cubra los tarros con un caperuzón, con papel, con una tela, en fin, depende de los medios que tengamos, pero sí, es cierto. Transcurridos esos días, conviene cada X tiempo con caléndula mover un poco el tarro, cada 48 horas más o menos, voy, miro, muevo el tarro bien para que el aceite cubra bien todo, que no haya ningún resto por encima de la capa del aceite, lo filtro bien y lo envaso. Lo mantengo en un sitio que tenga temperatura estable y no demasiado elevada, obviamente. Y eso es un buen aceite de caléndula. Puede ocurrir que se me haya acabado el aceite que preparé en verano y estoy en el mes de febrero, ahora mismo.
pues ahora no puedo esperar otra vez hasta junio. Recojo mis flores, hago lo mismo, un día soleado, a pleno sol, pero ya no tengo 45 días de sol. Y el frío además fuera pues no me ayuda en ese proceso. El aceite no es un buen diluyente. Necesita del calor para extraer mejor. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo cerca de una fuente de calor, al lado de una chimenea, de un radiador. Y lo dejo esos días. No hace falta tantos, porque ahí el calor es más constante. Pensemos que durante el ciclo del día pues hay unas horas más de sol, pero luego hay también otras que no. Entonces, si lo voy a poner al lado de un radiador, pues lo puedo reducir ese tiempo a 18, 27 días sería lo ideal. Asumiendo que el radiador está prendido las 24 horas del día. Exactamente. Si vamos a respetar el mismo ciclo más o menos que el sol en horas de la calefacción, pues entonces nos vale igual 45 días, más o menos es lo mismo. Todavía habría una tercera alternativa, que es no tengo calefacción, o el sistema de calefacción que tengo no me vale. Bueno, pues lo que hacemos es calentar al baño María ese aceite con la planta por 45 minutos a fuego bajo, después apagamos el fuego y dejamos cuajar la planta en el aceite. A las 24 horas volvemos a hacer lo mismo, 45 minutos más, volvemos a apagar, dejar cuajar y por tercera vez volvemos a hacer lo mismo. Al baño María, 45 minutos y ya una vez que han pasado en esa tercera maceración por calentamiento, han pasado los 45 minutos, cuelo bien y tengo un aceite bastante decente que puedo utilizar. No suple totalmente a los 45 días solares, pero bueno, está bastante bien, es un buen aceite de caléndula. Aceite, ¿cómo lo vamos a utilizar? Pues ya tenemos, el primer uso que nos viene a la cabeza es masaje o fricciones, friegas. Pero como sabemos que es antiinflamatorio, si actuamos sobre una inflamación importante, no podré utilizar ni masaje ni friegas por el dolor consecuente. Y entonces esto me da lugar a otras aplicaciones. Con ese aceite puedo elaborar un bálsamo, para lo cual pondré a calentar en un recipiente vaselina, si es posible de origen natural, no es fácil de encontrar, pero se puede. Y cuando está líquida, la mezclo 50 a 50, más o menos, con el aceite de caléndula. Mezclo bien, hasta que queda totalmente integrado uno en el otro, y luego dejo cuajar o enfriar. La vaselina tenderá otra vez a su naturaleza sólida y quedará con textura de bálsamo, es decir, para que nos hagamos una idea, Vic Vaporus. Es eso es un bálsamo. ¿Dónde se puede buscar la vaselina natural? Yo creo que en Riesgo últimamente lo tenían. ¿Ah, sí? Creo que sí. En Riesgo, en Herederos de Manuel Riesgo, calle Desengaño, la droguería más antigua de Madrid. Extraordinario establecimiento. Bien, bálsamo. Pero también podemos hacer lo que es la estrella de uso terapéutico externo de caléndula, que es la pomada. Una pregunta. También puede hacerse en vez del bálsamo, en vez de vaselina, con mantequilla de karité, por ejemplo. Con manteca de karité se podría, y además tendrá un aroma más agradable, sí. Lo que pasa es que sale considerablemente más caro, la manteca de karité. Porque como se utiliza en cosmética y todo lo cosmético es más, pues, pero sí se puede. También se podría con manteca de cacao e incluso con el llamado aceite de coco, que es sólido, es una manteca en realidad. Cualquiera de ellos nos valdría. Y aceite de coco también. Entonces, la proporción viene a ser la misma. También ahí un poco vemos, porque lo que se trata es que el bálsamo tiene que ser una
un elemento fácil de coger con el dedo, es decir, que se desprenda fácil y que se aplique muy fácilmente. Que no haga falta una mayor cantidad de calor, como va a pasar con la pomada. Entonces decía que el producto estrella de caléndula es la pomada de caléndula. Primero vamos a seguir con ese procedimiento. Tengo el aceite, con lo cual la pomada la hago en 10 minutos, algo más, pero vamos, nada, inmediatamente. ¿Por qué? Porque solo tengo que poner 77% de aceite, más bien 78, pero bueno, eso es 20% de cera virgen, limpia, pero cera virgen con todo su... y 2% de aceites esenciales, que no solamente mejorarán el aroma y lo harán por tanto más grato a la hora de aplicar, sino que además pueden reforzar el efecto terapéutico de la pomada. Y es una pomada extraordinaria. Pero os voy a dar, está escrito, me parece en los apuntes, la fórmula antigua de una pomada de lujo, pero en este caso requiere de 48 horas para la elaboración. Y para lo cual vamos a hacer una cosa. Ponemos la misma cantidad de cera virgen, lo ponemos a calentar al baño María, derretimos la cera virgen por calor. Una vez derretida la cera virgen, le añadimos el aceite correspondiente y la cantidad equivalente, dependiendo de la cantidad que vayamos a preparar y de la cantidad de aceite, en flor de caléndula fresca, desmenuzadita. Ponemos 20% de cera virgen, la ponemos a derretir. Quizá es más sencillo todavía, pongo primero el aceite, lo caliento un poco, derrito la cera, siempre en esa relación de 78-20. Cuando están los dos líquidos, le añado las flores de caléndula frescas bien desmenuzadas. Y lo dejo a fuego bajo hasta que manifieste un primer punto de ebullición ligero, o sea, unas burbujitas pequeñas. En ese momento apago y dejo cuajar 24 horas. Al día siguiente vuelvo a ponerlo a fuego mínimo, a fuego bajito, pero tendré que hacer una cosa, porque esto no lo suelen decir en los tratados cuando hablan de la elaboración de la pomada y puede ser clave para no tener que tirarlo todo. Hago chimeneas. ¿Qué ha pasado cuando le he dejado cuajar? Que se ha solidificado y están las flores metidas entre la masa sólida. Si yo lo pongo directamente a calentar, salvo que sea en un buen procedimiento de baño María que cubra buena parte del recipiente de lo que estoy calentando con el agua, si no, el calor va desde abajo. Al calentar la parte de abajo derrite lo de abajo, lo licúa, pero lo de arriba no. Y lo de arriba me actúa de tapón, de tal forma que eso hace que se caliente mucho más lo de abajo y pueda llegar a hervir, enranciándose o dando olor al aceite. ¿Qué es hacer chimeneas? Es coger un palillo, yo utilizo el de los chinos, tipo chino, de bambú, y le hago agujeros a la masa sólida antes de ponerlo a calentar. Si quiero y estoy muy inspirado, hago una estrella o unas cruces, lo que sea. El objetivo es que penetre hasta abajo, de tal forma que el calor pueda tener sitios por donde salir y así además, como es aire caliente, va derritiendo todo lo de arriba e impide que hierva lo de abajo. Simplemente una estrategia para que no se me estropee. Espero lo mismo a que empiece el primer síntoma de ebullición en la superficie y vuelvo a proceder, apago y dejo cuajar. Y por tercera vez, igual que he dicho antes con el aceite al baño María, pues lo vuelvo a poner a calentar y cuando está en ese punto de ebullición, previamente hago las chimeneas famosas, no se nos olvide, porque esto es la diferencia. Y cuando ha llegado, decía, a ese punto de ebullición, ya directamente lo cuelo.
Tendré que calentar varias veces porque la tendencia a enfriarse con la cera hace que coagule rápidamente, y para no perder cantidad lo que hago es vuelvo a poner a calentar un poquito, que estará caliente el agua del baño María, y cuando se ha derretido sigo filtrando, sigo colando hasta conseguir el máximo aprovechamiento y haber ya apartado todo lo que son los restos de pétalos, de hojas, de los... Y ponemos los 100 o 150 gramos que ponemos. Los envaso directamente en los recipientes que voy a utilizar, en los que previamente, importante, habré puesto el aceite esencial con el recipiente vacío, los tarritos de cremas, de pomadas. Ahí pongo los aceites esenciales, nunca los mezclo en la masa. No cuecen, no tienen que cocer. No pueden calentarse, es tan volátil que entonces me perdería una gran... Entonces lo que hago es ponerlo en el recipiente y luego, al caer ese líquido en caliente, pero ya no hirviendo, se mezcla mucho más fácilmente y no se pierde casi nada. Entonces he puesto las gotas de aceite esencial, añado la masa líquida de la pomada en cada recipiente y solo tendré, antes de taparlo, muy importante también, que dejarlo al aire, aunque puedo cubrirlo con una telita o con papel de cocina, para que no le entre ninguna inclusión de polvo del ambiente, haces cualquier cosa y no le vaya a caer, o se te ocurre fumar, aunque nunca lo hagas y le cae ceniza. Entonces dices, no, lo cubro y lo dejo que cuaje antes de taparlo. Estos tarros tienen doble tapa, los de cosmética, entonces si yo recién echado eso lo tapo, se produce el efecto contrario al que hablaba antes. Empieza a solidificarse lo de arriba, porque el frío, y en cambio lo de abajo se me queda líquido. Por eso tengo que esperar a que cuaje toda la masa y luego ya sí, tapo, envaso y etiqueto. Lo del etiquetado es fundamental, no lo suelo decir, pero es fundamental. Parece, no, ahora no, estoy haciendo otra cosa. A los 4 días en la pomada no te vas a equivocar, pero cuando has hecho una serie de tinturas, como no las etiquetes, a ver quién diferencia qué tintura es una u otra. Con muchos años y tal, de vez en cuando ya puedo distinguir, pero no todas, ¿eh? Hay veces que digo, pero bueno, ¿y esto qué era? ¿Y esto qué era? Y tengo que retroceder en el tiempo para ver que... Sí. Son 100 o 150 gramos de flor. He dicho... 68, 20. No, pero eso son la relación de cera con aceite. Y luego, como hemos dicho, que son 2 puñados por cada... Bueno, el equivalente a 1 litro. Vienen en los tarros estos de boca ancha, pues viene a ser como 2 buenos puñados donde no cierro los dedos, sino que esto que cojo así. 2 por litro. Si he puesto 1 litro de aceite, pongo 2 puñados de flores. Para el aceite. Claro, no, eso es para la pomada, es lo mismo. Si yo he puesto 1 litro de aceite al hacer la pomada, le pondré 2 puñados de planta. Si he puesto 3/4, pues 1 puñado y algo más de medio. ¿Es el aceite de caléndula? ¿Es un aceite con... Claro, es un aceite de oliva el que le he puesto ahí, ¿no? Si ya le he puesto aceite de caléndula no tengo que ponerle flores. Eso es para cuando no tengo aceite de caléndula hecho. Y tengo flores. Digo, pues vale, puedo hacerme la pomada y no esperar 45 días. Porque no voy a tener 45 días de sol en invierno. Sobre todo, no por otra cosa. ¿Aceite de oliva o de hipérico, no? Porque también es hipérico. No, el de hipérico es que lo que hago con el hipérico cuando preparo una pomada es que es el mejor reforzador para una pomada de caléndula. Porque el hipérico además es analgésico, además de antiinflamatorio, por tanto calma el dolor. En todo proceso inflamatorio hay dolor, sea cual fuera. En casi todos los procesos dérmicos, picaduras, mordeduras, etc., hay dolor. Por tanto, el añadir hipérico a la preparación o a través de aceite de hipérico poniendo las 2 flores, las de caléndulas y las de hipérico, pues refuerza el valor terapéutico de la pomada. De hecho, en todas mis pomadas la base es caléndula, hipérico y romero, son las 3 comodines para todas. Y luego llevan otras 5 plantas más cada una. Pero, bien, pues ese es el producto estrella y se pueden hacer pomadas tan extraordinarias. Pues eso, las que hacemos en la asociación llevan 8 plantas, porque las otras 5 son específicas para lo que... Sí. ¿Y los aceites esenciales? Este que lleva pomada de esto, aceite de hipérico, ¿cuánto se daría? Porque el hipérico se puede dar con el sol.
No, sí, sin ningún problema. Vamos, el único problema del hipérico, aquí lo que pasa es que solamente lo podré recoger en el tiempo del hipérico, y el tiempo del hipérico es a partir, de mediados de mayo, porque interesa cogerlo en flor. La planta sale a finales ahora de febrero, marzo, empieza a salir. Pero cuando está en plena floración es a partir de mayo, y bien entrado mayo. Su plenitud, la noche de San Juan. Por eso se llama hierba de San Juan. Y por eso es el eje de la ceremonia solsticial del verano, el hipérico, la hierba de San Juan. Es la concentración máxima de sol en una planta. El hipérico es puro sol. Fijaos en la relación que hay en el sol y todos los procesos dérmicos externos. Por tanto, ¿cómo no lo voy a poner como comodín? Con caléndula, con romero, que además estimula la circulación, es antihemorrágico, entonces los tres reúnen una cantidad de virtudes que me valen para todos los procesos. Tanto si es un reuma, un dolor articular, una inflamación, un golpe, una torcedura, una rotura, todos cursan con dolor, inflamación y con problemas circulatorios o con presuntos problemas, por eso se inflama. Entonces, si pongo esas tres plantas como comodín, ya tengo la base. Que dices, tengo una rotura de hueso, y no es suficiente, con caléndula, con hipérico y con romero, pero para eso está la consuelda y el árnica. La consuelda se llama así porque une los tejidos rotos, consolida, consuelda, soldar. O tengo un problema articular tipo artritis reumatoide, arpagofito, alguna planta balsámica, tomillo. ¿Por qué? Porque pide calor, además de... Y para no tener que aplicar compresas calientes y tal, ya sé que hay plantas balsámicas que me aportan ese calor al ser absorbidas por la piel. Este es el juego. Entonces, por eso, con tener 5 tipos de pomadas tienes para todas las posibles afecciones. Todas. Desde un eczema que decíamos antes, o líquen, hasta eso, una rotura, una artritis. Entonces, hay unas roturas, hay una quistes y cáncer, tumores en general. Hay otra antiinflamatoria, convencional, golpes, torceduras, todo este tipo de cosas que hemos hablado. Hay otra que es antirreumática y otra para roturas. Entonces, con esas 5 tienes todo lo posible. No sé si he mencionado 1 o 2 veces la de roturas. Son 5. Antirreumática, antiinflamatoria, antitumoral, antiinflamatoria y roturas. Y ahí tienes todo. Y no hay que complicarse la vida. Y son... Has dicho 4. Reumática, inflamatoria... Antirreumática, antiinflamatoria, dérmica, roturas y tumoral, ya está. Sí, porque a veces al decirlo pero esas son las 5. Y me podéis decir cualquier caso de cosas que nos puedan ocurrir y que se manifiesten externamente, y una de ellas vale. Y volviendo a la pomada esta, cuando dice la fruta esencial, puede ser cualquiera que cojamos nosotros, por olor o por propiedades o por lo que sea. Uh-huh. El aceite esencial tiene como objetivo, primero, como estamos utilizando aceite de oliva y huele más fuerte que el resto de los aceites, paliar un poco el efecto oloroso. Pues hay gente que no le agrada ponerse una pomada que huele a aceite de oliva. Puede ocurrir, a mí no me molestaría, pero puede ocurrir. Y siempre es lo mismo, tenemos que buscar que sea asequible para todos. Aunque sean caprichosos, me da igual. En todo caso, el aceite esencial ya me corrige eso. Pero además... Efectivamente, si estoy haciendo una pomada antirreumática, antiartrítica o antiartrosis, puedo utilizar aceites esenciales que no tengo comúnmente o que es más difícil de tener en un aceite base. Alcanfor, almizcle. Pero hay cantidad de plantas, muchísimas, o sea, a todos los niveles. O todo lo contrario, refrescantes, cuando es para una afección dérmica. Lavanda, limón, melisa, hierba luisa. Es decir, claro, ese es el juego de los aceites esenciales, que se presta a hacer cosas. Y tenemos una pomada que no existe en el mercado, que nadie vende, ni farmacia ni no farmacias, excepto aquellos que se ponen a hacerlo con estos criterios. Es obvio que cuando hablo de pomada antitumoral solamente
es extensible a aquellas tumoraciones o inflamaciones quísticas que se manifiestan en el exterior. O sea, no me vale para un cáncer de hígado, no va a penetrar hasta el hígado para actuar ahí. Pero sí para el cáncer de piel, sí para el cáncer de mama, sí para el cáncer del linfático o el de columna vertebral, los melanomas concretamente. Todos esos que tienen una manifestación a la del exterior, vale perfectamente la pomada. Bien, tela, lo que es la caléndula, ¿no? Pero no hemos hablado todavía de la magia y de la medicina del alma. Una de las cosas es que si no hemos sido capaces de comprender que para curar realmente las afecciones del cuerpo tenemos que tratar las afecciones o aflicciones del alma, porque la mayor parte de estas afecciones vienen por desarreglos anímicos, dolores, pérdidas, grandes trastornos. Por tanto, el valor importante de la planta medicinal no es que me cure el pie que tengo no sé cuántos, eso sería como demasiado elemental, demasiado sencillo. Es que todas ellas, y sobre todo las más elevadas, tienen una medicina del alma que corresponde a esa medicina del cuerpo. Y si caléndula, por ejemplo, me descongestiona porque es antiinflamatoria, hace lo mismo en las congestiones del alma. Cuando tengo el alma, nunca mejor dicho, congestionada o inflamada. Pero vamos a verlo detenidamente porque es algo más interesante que decir así. O sea que van más allá del síntoma, ¿no? Sí, muchísimo más. Hacia el origen, ¿no? Son seres vivos con alma. Entonces, claro, ha costado 20 siglos entender esto. Y aún así, en el siglo XXI todavía hay gente, muchísima gente, que esto para nada, esto es magia. No, vamos a ver. En 1958-60 sale un libro que se llama La vida secreta de las plantas. Uno de los coautores es Tompkins, un hombre que trabajó para la NASA y que tuvo una relación importante con experimentos relacionados con la NASA. A partir de ahí surge un poco a nivel más popular el tema de que si hablamos a las plantas, las acariciamos, le decimos cosas bonitas o le ponemos música, crecen más y mejor, son más hermosas. Curiosamente empieza en la década siguiente a la publicación de este libro. En este libro se demuestra que las plantas ven, que reaccionan, que sienten, que padecen, que se desmayan, que gritan, en fin, lo que haría cualquier criatura ante los agentes externos, dañinos o favorables. Y todo ser vivo reacciona mejor a la música y al ese y parece que está más contento, y a la inversa, cuando nota que le van a hacer daño empieza a quejarse, y cuando se lo hacen experimenta, da gritos y llega a desmayarse. Esto hacen las plantas, exactamente eso es lo que demuestra Tompkins, y es ajeno a cualquier tipo de esoterismo o de magia. Hizo cosas mucho más importantes para la comprensión de lo que es la naturaleza, la alquimia y sobre todo el conocimiento del alma de las plantas. Han tenido que pasar 45 años para que los botánicos, la ciencia botánica, se plantee. Hay algo especial en las plantas, esto de que son seres inertes, pues sí, pero no, porque ya han comprobado que reaccionan. Ahora hay aparatos que pueden medirlo, como hace poco tenía aquí arriba, en la sala de arriba, había un sintetizador, era eso, de música conectado a una planta que sacaba en música los sonidos de la planta, que se oía, que lo oíamos. Bien, pues 45 años después de Tompkins, de pronto la botánica se plantea como la rama más específica de la ciencia botánica, la neurobotánica, porque ya por fin aceptan, eso sí, no que tengan alma, esto, pues si no aceptan que tengan alma el hombre o los negros, valga la expresión, perdón, ¿cómo van a aceptarlo en las plantas? Pero sí cerebro, porque si reaccionan es porque hay un órgano central o un sitio central donde se producen unos estímulos que a su vez originan esas reacciones. Bueno, pues ahora están estudiando eso, neurobotánica, a ver dónde está. ¿Está en las raíces, en los tallos, en los brotes? ¿Dónde está? Esta es la masturbación mental que se están haciendo para reconocer lo elemental, que todavía tardarán años en reconocer. Tienen alma. Por eso empatizan y tienen esa relación especial y esa posibilidad de curar al ser humano, porque esa alma se comunica con el alma del ser humano.
y porque responde a unos criterios muy parecidos, muy semejantes en todos los sentidos, y porque lo único que tienen de inanimado es que no se mueven, y está por demostrar. Claro, en estas plantitas todo es mucho más sutil, y no es tan eficaz porque no actúan con esa direccionalidad y esa potencia sobre el sistema nervioso, pero es igual, refuerzan nuestras almas en los parámetros casi paralelos a la actuación en nuestro organismo. Y en el caso de Caléndula vamos a ver cosas interesantes. Por ejemplo, su arquetipo, la imagen simbólica, que respondería también al término arcano, sería el ángel solar. Es una planta claramente solar, suave. En el lenguaje simbólico secreto de las plantas es el fuego de purificación. Sus afinidades, esas notas características que ella posee y que puede potenciar en nosotros, que puede afianzar o reforzar, tienen que ver con tolerancia, aceptación, amabilidad, sensibilidad, energía, voluntad y comunicación positiva. Por contra, sus enemigos, aquellos aspectos negativos que pueden deteriorar y en todo caso que entorpecen el proceso evolutivo del hombre, del ser humano, y que ella combatiría, por eso son sus enemigos, tienen que ver con rabia, rencor, inquietud, soberbia. La soberbia lleva consigo la intolerancia, insulto, esa explosión que nos surge en un momento determinado, y que sale por nuestra boca culebras y sapos que decían antiguamente. Bien, y energía mal canalizada, en general. Tiene que ver mucho con el hígado, como decías, ¿no? Totalmente. Con la biliar, incluso bajo, con los órganos a los que tiene acceso. Nos lo dice el color de su flor, claramente. Como todas, casi todas las plantas de color amarillo. Cuando llegamos a su expresión máxima, el hipérico es una estrella dorada, casi áurea, y es el mayor receptor de sol. Vamos, hasta tiene células fotovoltaicas de captación de luz solar en la estructura de la hoja, y se ven, por eso se llama perforatum, porque tiene como agujeritos, pero no tiene ningún agujerito, claro, si no se descompondrían las hojas. Sí, tiene células para captar la luz solar, y por eso es la planta del solsticio, el máximo de expresión en el año. Bien, Caléndula es planta de un gran poder interior que impulsa desde sí la fuerza de la vida y la fuerza de la voluntad. Y os recuerdo que la voluntad es la herramienta del alma consciente. Bien, potenciando la capacidad de transformación y purificación. Porta en sí el impulso creador, así como la fuerza vital, y es fuego de purificación para el alma.
Está entre las 7 plantas áureas en la obra alquímica, en el Opus Alchimicum. Por tanto, era una de las 7 que utilizaban los alquimistas en ese proceso transmutador mineral, metálico, si queremos decirlo con más exactitud. Había 7 plantas radiactivas, 7 plantas argénteas y 7 plantas áureas. Una de las importantes plantas áureas es caléndula, que siempre estuvo cerca de los alquimistas. En realidad, a pesar de lo que se ha venido diciendo del azufre, el mercurio y la sal, como digamos los potenciadores de esa transmutación alquímica del plomo en oro, parece ser que lo que utilizaban era plantas. Y lo que simbolizaban esos 3 elementos, azufre, mercurio y sal, es lo que representan y cómo actuaban las plantas que se utilizaban para esta obra alquímica, que está de sobra demostrada. Es decir, es posible transmutar plomo en oro y estaño en plata. Por eso también existían las argénteas. Solo hay que mirar la tabla periódica de los elementos. Siempre miro allí porque la tengo siempre a mi derecha, allí en la clase de la asociación. Bien. Pues, por tanto, planta áurea de los alquimistas, elemento clave de la transmutación hacia la luz, pero además caléndula equilibra el carácter, aportando tolerancia, amabilidad, y facilitando la comunicación, haciéndola más confiada en cualquiera de los ámbitos de la manifestación del ser. En general, mejora los ambientes y también desbloquea el centro emocional. Por tanto, en medicina del alma, estrictamente hablando, lo que también podría llamarse psicoterapia, terapia del alma, es idónea para todos los casos de personas intolerantes, rígidas, fanáticas, también insatisfechas, para las personas indignadas que se pasan la vida cabreados con el mundo, con estos, con los otros, para los problemas de comunicación y de relación personal con los demás. Para los violentos, los agresivos. Y en general, para aquellos que culpan siempre al empedrado. Es decir, siempre los demás, o el entorno, o las circunstancias, o los políticos, siempre son los culpables de los desastres de su vida, de los desarreglos o de los dolores que pueda tener. En todo caso, caléndula también canaliza la energía sexual bloqueada, incrementando la aceptación. Hay muchas formas en las que ha sido utilizada mágicamente, es decir, en rituales, ceremonias o ritos, para mejorar, para traer fortuna, buena suerte, etc. Pero lo más importante es su lema o mensaje, es decir, lo que ella quisiera decirnos de sí misma en pocas palabras. Y dice: soy sensible y tolerante.
Me comunico positivamente conectando y contactando con los demás. Canalizo y acepto mi energía interior y libero mi energía sexual. Y un pensamiento más o menos poético, sin demasiadas pretensiones: soy calor y soy vida. Cambio y transmutación. Oro en el alambique. Fuego y luz del Creador. Me manifiesto humilde, espero y amo al sol. Bien, gran plantita, bellísima planta, y una de las que debería acompañarnos siempre, por unas u otras causas, y por su capacidad grande de tratar muchas cosas. Hay algunas más específicas que son muy buenas para una cosa, pero es que esta nos puede venir bien para tantas cosas, que tener en nuestro jardín un par de plantitas o alguna maceta también admite de estar durante un tiempo en maceta. Todas las plantas gustan de estar en tierra, pero bueno, aguanta las macetas durante tiempo sin ningún problema. Tendremos que darle suficiente espacio y tierra, pero lo admiten. Y desde luego una de las grandes compañeras que podemos tener. Y esta es caléndula. Maravilla, tal cual. Estoy mirando todo el rato al romero, pero es que me encandila el romero, y como no tengo una planta de caléndula, pues bien vale. El señor romero. Bueno, hace buena pareja. Planta de Júpiter, ya lo creo. Ya lo creo. ¿Se podría decir que la caléndula aplaca todos los procesos con exceso de calor? Porque parece que de alguna forma trata el exceso de yang, ¿no? Sí, básicamente, pero también aporta calor en su momento, en determinadas cosas. No es especialmente calórica, al contrario, pero sí, por eso se suele acompañar de romero, que ese sí que aporta fuerza y en ese sentido tiene algo de alcanforado y almizclado que produce esa estimulación que luego facilita todo el proceso circulatorio. Juan, ¿qué opinas de esos, no son invernaderos, pero esos, no sé cómo se llaman, donde cultivan las plantas con luz artificial? ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, eso sería más bien el cultivo indoor, que llaman cultivo de interior, aunque sea en invernadero. A veces lo hacen en invernadero, en sitios donde no tienen luz solar apenas, Sí, que, por ejemplo, en sitios nórdicos. Hay lugares donde ponen con tierra, pero con luz artificial. Pues vamos a ver, esto es una cuestión más que nada de necesidad. ¿Qué ocurre en países como, por poner un ejemplo, o sea, no quiero centrarlo, Finlandia? Claro. No tienen luz solar suficiente, por tanto no pueden cultivar la mayor parte de los productos de huerta. Claro. Dependen de una alimentación siempre procedente del exterior. Entonces el hecho de poder montar invernaderos y poner esa luz imitando a la luz solar en cuanto a la radiación, en cuanto a la intensidad e incluso el calor, pues hombre, les posibilita que puedan tener cultivos alimentarios del tipo del tomate o semejantes, ¿no? O las lechugas u otro tipo de verduras que se han considerado verduras. Digamos que lo entiendo, pero nunca, por mucho que la lámpara reproduzca de alguna forma, o sea, lo más parecido a la radiación solar, nunca va a ser el sol. Entonces no va a ser lo mismo que un tomate cultivado en la península ibérica, en Italia o en el norte de Marruecos, me da igual, en el Ejido. Bueno, en el Ejido no sería el sitio como ejemplo más correcto, pero sí, claro, habrá algo diferente. Por tanto, si eso lo extendemos a las plantas medicinales, todavía menos, si cabe.
menos. Eso nos valdría en algunos casos de plantas que no necesitan específicamente de una gran radiación solar. Pero desde luego no me valdría para el hipérico. No creo que sirviese para el romero ni fuese bueno. Es decir, esas no las utilizaría. Ahora, bueno, pues si me da tomates, aunque no tenga todas las cosas del tomate, pues bueno, es... La lechuga, ¿qué te importa, no? ¿La hidroponía es lo mismo? ¿Cuál? Hidroponía. No, el cultivo hidropónico se basa en el agua, de ahí viene su nombre. ¿Solo agua? ¿Y le echan nutrientes? No tiene tierra y por tanto se le añaden los nutrientes en el agua. Agua corriente para que no sea estancada. Entonces las raíces están directamente metidas en agua, sin más. Entonces el nutriente se echa a través en el agua, se produce un ciclo. Claro, evidentemente, como estos cultivos generalmente son de interior también, requieren de una luz. Los he visto fuera. Si están fuera pueden hacerlo perfectamente. No vale para todas las plantas, pero sí para la mayoría. ¿Balones que caen, así puestos en horizontal, con agujeritos y tenían mucho? Sí, nos lo han demostrado las propias plantas. En ese sentido no está tan alejado de lo natural, porque hay plantas que viven en grietas y en sitios donde no tienen nada de tierra prácticamente, no tienen sedimento, no tienen... Entonces viven del agua que resbala en las rocas y que pasa a través de ellas. Lo vemos en las partes de bajadas de cascadas o de cataratas, como hay un montón de plantas adheridas a las paredes que no tienen... Les sirven las paredes para sujetar, no para alimentar. Entonces el alimento lo obtienen a partir de las sales que van arrastrando esas aguas limpias que caen. Por tanto, el cultivo hidropónico no está muy lejos de lo natural. Lo que ocurre es que no vale para todas las plantas, pero para muchas sí, claro. Y es una buena garantía porque puedes medir todo. Entonces poner los nutrientes exactos que necesita, que si es más calcárea, que si es más arcillosa o requiere de un S, pues le puedes poner esos nutrientes. ¿Sale una planta tal cual? Que si estuviera en tierra, con su propio proceso. Si podemos proporcionarle todo lo que le proporciona de nutrientes la tierra, seguramente sí. Yo cultivé hidropónicamente unas gras de la cocina con vaca y esas cosas. Una vaca buenísima. Sí, y era una técnica que se ha utilizado en estanques donde hay abundancia de agua porque viene de la montaña o lo que sea, pues se pone el estanque y ahí se ponen como jaulas donde se ponen las plantas por separado y no tienen sustrato. Hombre, lo que se suele hacer no es el agua corriente solamente en la raíz, porque eso también supondría un desgaste grande. Entonces se ponen, por ejemplo, en fibra de coco. ¿Qué es fibra? Pelos, pero de coco. ¿Para qué? Para darle agarre principalmente a las raíces. Pero lo demás se alimentan de los nutrientes y del agua que pasa a través de la fibra de coco. La fibra de coco no le aporta nada, solamente le sirve de sujeción. Y permite una permeabilidad de que pase el agua perfectamente, claro, que no se apelmace como ocurriría con otro tipo de sustratos. Pero eso es lo único. Podría ser otras fibras, no necesariamente, pero es la más utilizada, la de coco. Se expande bien, empapa bien. Incluso eso permite que si deja de haber agua en un momento determinado, durante un tiempo, como ha mantenido bien hidratada y protege la raíz, pues permite que también permanezcan más tiempo aunque hubiese carencia de agua. Lo que ocurre es que si las plantas tuviesen que ser así, serían todas acuáticas. No se habrían ido alejando del agua, como hicieron del mar en su origen, y afincándose en tierra. Entonces, por eso digo, no vale para todas las plantas, pero sí para muchas. Sí, la cuestión es los nutrientes, medir bien qué es lo que necesita. Si quiero tener caléndula, generalmente se utiliza para cosas hortenses también, generalmente. Luego hay plantas típicamente acuáticas que viven en el agua y que en el máximo de los casos se fijan en el limo o en el cieno del fondo, pero en realidad todo de lo que se alimentan es del agua y de los componentes del agua que lleva. Una de las más extraordinarias plantas sagradas, el loto, vive así. Los nenúfares, todas las ninfeas, los berros, las corujas. Hay muchas que son plantas acuáticas claramente y otras que ya no son tan acuáticas, pero viven en el agua, se desarrollan en el agua. Lo único que necesitan ya un sustrato donde agarrarse, que es el fondo de los ríos, como son los ácoros, los juncos, el iris, pseudoacorus, el ácoro bastardo o el cálamo aromático. Todas ellas se dan dentro del agua, en las orillas de los ríos. ¿El arroz?
El arroz. De las gramíneas es la única que tiene esa dependencia del agua tan grande que puede, o que vive de esa forma y se desarrolla de esa forma. Más preguntas, más cuestiones.